Y verifiquemos. Ujú, ok. Bueno, queridos estudiantes, muchas gracias por participar en este espacio de CIPAS. Bienvenidos a nuestro cuarto encuentro de CIPAS de Física Electrónica, donde hoy vamos a revisar en la tarea número 2, que es donde estamos, la parte de electrónica digital y fundamentos de control. Hoy vamos a revisar los mapas de Carnot, que son el ejercicio 3, y en la parte de las máquinas de estado, que es el ejercicio número 4. Listo, entonces vamos a iniciar. Recuerden que en cualquier momento, por favor, ustedes abren su micrófono y me consultan las dudas que les vayan surgiendo. Bueno, entonces lo primero es el mapa de Carnot. Recordemos que un mapa de Carnot se ve de esta forma. Es una cuadrilla donde tengo variables en las columnas y variables en las filas. El más usado es este de 4 variables, donde tengo A, B, C, D. Y estas me representan, estos números que están acá escritos, me representan las posibles combinaciones de AB y las posibles combinaciones de CD. Cuando tengo un 0 es negación y cuando tengo un 1 es la variable directa. Entonces, recordemos que estos estados me representan, por ejemplo, aquí sería A negado, B negado, mientras que si es 1, 1, pues en este caso sería C y D, sin negación. Y estos de aquí, que son los elementos que hacen parte de ese mapa de Carnot y vienen representados, entonces, por ejemplo, esta abuelita, entonces sería A negado B, C negado D. ¿Listo? Y cada una de ellas es la intersección donde se encuentran las columnas con las filas. Vamos a ver cómo se resuelven estos mapas de Carnot. Aquí les he dejado para que ustedes lo tengan presente. ¿Qué quiere decir cada una de estas combinaciones, cierto? Entonces, 0, 0, niego ambas. 0, 1, solo niego la primera. 1, 1, no niego ninguna. Y 1, 0, niego la segunda. Lo mismo aplica acá. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que tenemos que saber al leer un mapa de Carnot. ¿Qué quieren decir estos números de los lados? ¿Listos? Entonces, son las combinaciones de negación o no negación de mis estados de las variables. Entonces, vamos a ver este primer ejercicio. Resulta que usted ya construyó su mapa de Carnot y le quedaron los elementos distribuidos de esta forma. Los pasos o el paso a paso para resolver el mapa de Carnot es que, primero, bueno, usted revisa los elementos como están y me dicen paso 1. Agrupo los términos comunes en grupos de potencia de 2. ¿Qué quiere decir? Que puedo hacer grupos de 2 bolitas, grupos de 4 bolitas, grupos de 8 o grupos de 16. No puedo utilizar números intermedios, es decir, no puedo hacer grupos de 3, no puedo hacer grupos de 5 o de 6. Tienen que ser en este orden. Y aquí hay un dato importante. Las esquinas se pueden unir, es decir, esta de acá, pintémoslo así con este marcadorcito, este de acá se puede unir con este de acá. Y este de acá se puede unir con este de acá. Si yo tuviera algo en esta parte de aquí, también podría unirla con estos de acá. ¿Listo? Entonces las esquinas se pueden unir. Vamos a borrar esta parte que no es la del ejercicio, dejemos solo esta de aquí. Entonces, ¿qué quiere decir? Si las esquinas se pueden unir, quiere decir que este está al lado de este y estos dos están al lado de estos dos. Entonces, yo podría tener, inicialmente, en términos comunes, podría tener un grupito aquí arriba de 2 y este grupo de acá de 4. El grupito de 2 lo voy a representar en color rojo y el grupito de 4 lo voy a representar en azul. Ese es el primer paso, simplemente identificar cómo unir los términos comunes, manteniendo siempre la cantidad que debo tener, o sea, solo puedo hacer grupos de 4, de 8, de 2, ¿listo? Entonces aquí hice un grupito de 2 y un grupito de 4. Ahora voy a tomar aquí el recordatorio de qué significa cada uno de estos estados, ¿no? Del 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Y me dice, el segundo paso es buscar los términos comunes en cada grupo. Identificar las variables que permanezcan constantes, es decir, las que no cambien dentro del grupo para A, B, C y D. Vamos a arrancar con mi grupito rojo. En este primer elemento del grupo rojo, yo tengo A negado, B negado, C negado y D. Y en el segundo elemento de mi grupito rojo tengo A negado, B negado, C y D negado.
Quiere decir que entre el primero y el segundo, la que cambió fue la C. En este primer elemento la C era negada, en este segundo elemento la C es sin negar. Entonces los elementos que no cambian en el grupito rojo son A negado, B negado y D. ¿Listo? Y los podemos ver resaltaditos en rojo. Para el grupo azul, en el grupo azul yo tengo constante. Aquí tengo A, B, aquí también tengo AB, aquí tengo AB negado, AB negado. Entonces ya sé que la B está cambiando, entonces no la voy a mantener, pero la A es constante para los 4 elementos. Vamos a ver en las columnas. Aquí tengo C negado y D negado. Aquí tengo C, D negado. Entonces C cambió, pasó de negado a C. Pero la D se mantuvo, denegado, denegado. Entonces, el representante de mi grupito azul va a ser solo el A y el denegado, que son los que se mantienen constantes. Un truco es que a medida que los grupos son más grandes, voy a tener menos variables que me los representen. Mientras que en grupos pequeñitos, miren, en este grupo de 2, al final me salieron 3 variables. En este grupo de 4 ya me salieron solo 2 variables que los representan. Entonces, aquí las escribo. Para el grupito rojo me quedó A negado, B negado, D. Para el grupito azul me quedó A, D negado. ¿Listo? Y finalmente lo que debo hacer es sumar los dos términos. ¿Sí? Entonces dice 1 cada grupo mediante la suma lógica OR, es decir, con la suma, y el resultado será la forma simplificada de la función, es decir, esto que me sale a continuación, A negado, B negado, D, más A, D negado, es la ecuación que representa a este mapa de Carnot o la expresión que me lo representa. Eso, a eso quiero llegar. Entonces, una vez yo tenga esa ecuación equivalente del mapa de Carnot, debo transformarla en un esquema. Recordemos que el esquema es el circuito. Ustedes pueden dibujarlo en MATLAB y de una vez les sirve para demostrar que hicieron la simulación en Simulink. Entonces, veo aquí que tengo una suma, es decir, que voy a necesitar una compuerta OR, y tengo un producto acá, un producto aquí y un producto aquí. Entonces, tengo 3 productos, necesito 3 compuertas AND. Y además tengo la negación de A, la negación de B y la negación de D. Quiere decir que necesito 3 inversores. Entonces, para montar mi esquema que represente a esta ecuación, pues voy a tener mi A, que voy a tenerla negada y sin negar, ¿cierto? Entonces, la negada entra aquí, la sin negar va por acá. B únicamente está negada, entonces B entra negada. D sí va a tener ambas opciones, D va a estar sin negar y negada, entonces la tengo negada y la tengo sin negar. Y lo que hago es multiplicar. Este de acá, que es el más sencillo, A por D negado, pues tomo el A y el D negado, el que sale de aquí. Y en este de acá, sí, voy a multiplicar A negado por B negado, y luego ese resultado lo multiplico por D sin negar. ¿Listo? Entonces aquí estas multiplicaciones, este resultado ya lo sumo, que sería este de acá, y este es mi circuito equivalente. Cuéntenme si en este ejercicio se nos presenta alguna duda. Andrea Carolina, cuéntame. Hola, profe, buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Profe, Muy es bien. que cuando yo hice los mini términos, hay valores que me dieron en cero. Yo asumiría que en binario serían los 4 ceros. Ujú, muy bien. Es que aquí ahorita estamos viendo cómo ya lo resolvemos después de armarlo. Pero yo les tengo también un ejercicio completo para que revisemos toda la formación de los 12 mini términos y de cómo los ponemos dentro del mapa de Carnot. Vamos a ver ese y ya regresamos a los ejercicios de acá. Ah, bueno, listo. Gracias, Entonces, profe. vamos a mirar este de acá. Saltemos otra vez aquí. Bueno, para la formación de los mini términos, que es la primera parte de nuestro ejercicio, a nosotros nos dicen, tenemos estas ecuaciones para cada mini término.
Tengo la combinación de mis números de cédula, o sea, no es la multiplicación, por favor. Si ustedes hacen la multiplicación, les queda mal hecho el ejercicio, pues no les va a quedar bien la tarea. Simplemente es organizar, por ejemplo, si el mío es 581, pues aquí sería 581. ¿Listo? Entonces es esa. Después de tener mis 4 combinaciones, les agrego un 2 adelante. ¿Listo? Entonces aquí sería 2, 5, 8, 1. Bueno, ta. Después, otra vez a esa misma combinación, les agrego un 3. ¿Listo? Entonces, así me salen de manera fácil mis 12 combinaciones. ¿Cómo sería el ejemplo? Recordémoslo acá. Vamos a hacerlo para el primer mini término. Si mi cédula es 500, acaba en 581, pues mi alfa va a ser 5, mi gamma es 8 y mi delta es 1. Esto debo tenerlo presente para todas las combinaciones. Aquí voy a escribir entonces 581 para esta primera parte, menos 16 por, recordemos que este simbolito de aquí me representa la parte entera de mi combinación. Entonces yo voy a tomar 581, lo divido entre 16 y eso me da, miremoslo acá más amplio, 36.31. Listo. Hago mi división normal, 36.31, pero estos corchetes que me están queriendo decir la parte entera, es decir, que solo voy a tomar el 36 y no voy a tomar los decimales. Entonces, multiplico 16 por 36 y a 581 le resto esta multiplicación y por eso me da 5. ¿Listo? Este primer número me da 5, lo tengo que convertir a binario y ese binario me da 101. ¿Listo? Pero hay que tener una cosa presente. Resulta que para este ejercicio yo necesito las combinaciones en 4 dígitos. Entonces, si a mí me dan menos de 5 y los números menores a 5 me dan combinaciones solo de 3 dígitos, lo que yo voy a hacer es que le agrego un 0 adelante. ¿Listo? Entonces me va a quedar, por ejemplo, para el caso de 5 me queda 0101. Para el segundo término, ya no tengo 581, sino 815. Cambia la organización de los términos. Nuevamente, 815 dividido 16 me da 50.93. Solo tomo la parte entera, que es 50, eso lo multiplico por 16, y restando 815 menos 16 por 50, obtengo 15. 15 lo convierto a binario y me da 1111. Bueno, ¿qué pasa entonces cuando yo he hecho este proceso para los 12 términos? Acá les puse una tablita de ejemplo. Tengo 581, 815, 158 y 518. Luego simplemente les agrego un 2 adelante a estos 4 números y le agrego un 3 adelante a estos 4 números. Los transformo con la ecuación que ya vimos, la de la parte entera, ¿listo? Estas de aquí. Y eso me da entonces que el primero me va a dar 5, el segundo 15, tercero 14, 6, 5. Miren que se me están repitiendo algunos. Otra vez 15 se repite, otra vez 14 se repite, 6 se repite, 13 no lo tenía, 7 tampoco, 6 volvió y se repitió y 14. Si, por ejemplo, una de estas combinaciones también me da un término 0, pues, como preguntó la compañera, está muy bien, el binario sería 0, 0, 0, 0. ¿Listo? ¿Qué les recomiendo yo, chicos? Que ustedes, si ustedes tienen Excel o lo utilizan, ustedes pueden escribir sus números y vamos a decirle así, dec a bin. Dec a bin, esta función, ponerla bien grande, dec a bin me convierte este decimal a binario. Luego le doy punto y coma y él me pregunta posiciones y yo le quiero decir que necesito 4 posiciones. Y de una vez me genera todos los números. Entonces miren que de una vez el 0 me lo vuelve 0, 0, 0, 0. El 1, 0, 0, 1. El 2, 0, 10. El 3, 0, 11. El 4, 0, 1, 0, 0. ¿Listo? Entonces este Excel, pues muy fácilmente les voy a dejar aquí
en nuestro chat para que nos sirva pues de ayuda. Si ustedes quieren hacerlo aquí en el Excel, pues les queda mucho más fácil, mucho más rápido hacer todas las conversiones y tener ya la lista de sus números. ¿Qué pasa cuando yo ya tengo mis números binarios? Pues voy a generar solo los que no se repiten, porque pues no tiene sentido volver a hacer todo el proceso para estos. Entonces yo voy a sacar el 5, el 6, el 7, el 13, el 14 y 15. Entonces los extraigo aquí, 5, 6, 7, 13, 14, 15. Al final de toda esa chorrera de 12, solo tuve 6 términos que me representan lo que voy a poner dentro de mi mapa de Carnot. Entonces voy a generar o voy a dejar muy presente estos numeritos de aquí, 0101, 0110, 0111, 1101, 1110 y 1111. Estos 6 números de acá los tengo presentes. Ahora, ¿cómo los ubico en el mapa? Entonces yo tomo mi mapa, que de hecho voy a aprovechar y les mando por si ustedes quieren esta imagencita de un mapa de referencia vacío, si no ustedes también lo pueden construir. ¿Y qué voy a hacer? Escribo mis números, ¿se acuerdan? Los 6 numeritos que tengo aquí presentes, 0101, 010, y voy a empezar a ubicarlos donde coincida la combinación en el mapa. 01 quiere decir que me ubico aquí en el 01 y 01 me ubico acá. Entonces, donde se unen, donde se unen 01 y 01, marco mi primer término. Ahora, 0110, pues voy con mi 01 y se une con 10, entonces marco mi segundo término. Y 0111, entonces sigo aquí en el 01, me uno con 11 y marco mi tercer término. Ahora estos de acá arrancan con 11, entonces voy con 11, 01, 11, 01 y marco mi término. 11, 10, entonces me voy con mi 11 hasta el 10 y marco mi quinto término. Y 11, 11, pues es este de aquí. Entonces 11, 11. Y ya los ubico. Si yo tuviera el 00, chicos, voy a ponerlo acá, pues el 00 iría aquí, porque tengo 0 aquí y 0 acá. En este proceso de ubicación en el mapa, cuéntenme si hay alguna duda o si resolvimos la duda de la compañera Andrea. Sí, profe, está correcto ya. Ya comprendí esa Listo. parte. Muchas Perfecto, gracias. perfecto. Vale, gracias a ti. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Vamos a resolver este ejercicio que fue el que salió para mi cédula. ¿Listo? Entonces me quedaron estos 6 términos aquí en el mapa. ¿Listo? Tengo mis 6 términos. ¿Qué pasa? Resulta que en el procedimiento yo no puedo agrupar 6 elementos. Entonces yo puedo agrupar 4 elementos aquí y 4 elementos acá, es decir, compartir el elemento central. ¿Por qué no hacer uno de 4 y uno de 2? Porque yo busco agrupar la mayor cantidad de elementos, ya que acuérdense, entre más, tengo menos variables que me los representen. Entonces, por eso la recomendación es hacer un grupo aquí de 4 y otro grupo aquí de 4 para tener menos variables que lo representen. En el primer grupo, en el grupo naranja, ¿quién me quiere decir qué variable cambia? Vamos en A y B. Aquí tendría A negado B, miren, porque es 0,1, y aquí tendría AB. Entonces, ¿cuál es la que se mantiene entre A y B? A negado B, AB. ¿Cuál es la constante? B, Muy bien, para el grupo naranja es B. Ahora también para el grupo naranja, pero aquí en C y D, yo tengo C negado D, C, D. Entonces, definitivamente, la que se mantiene es la D. Vamos al grupo azul. En el grupo azul otra vez se repite, como tengo en las mismas filas, entonces la que se mantiene es la B. Y aquí en las columnas sí cambia y voy a tener C y D, C, D negado.
Entonces, ¿quién me quiere decir en estas cuál es la que se conserva? ¿C o D? Para el C. grupo azul. Muy bien, C. Entonces, como ya habíamos dicho, en esta acá era BD y en este azul BC. Y lo que hago es simplemente sumar estas dos expresiones, BD más BC. Y esa es la ecuación de mi sistema o la expresión que representa el mapa de Carnot. Acuérdense que cuando yo tengo un esquema equivalente, pues lo que yo tengo que analizar es las operaciones. Tengo aquí una suma y tengo dos productos. Quiere decir que necesito una compuerta OR, perdón, y dos compuertas AND, una aquí y una acá. Y tengo tres variables. Tengo la variable B, la variable C y la variable D. Entonces dibujo mis tres variables. Primero tengo los dos productos, entonces tengo dos AND. En esta entra C y B y en esta entra B y D. ¿Listo? Luego, el resultado aquí en esta salida, ¿qué me quiere decir en esta primera compuerta AND? ¿Cuál sería la multiplicación? Si entran C y B. ¿No? Aquí tendríamos BC o CB. Acuérdense que el orden de los factores no nos altera el resultado en la lógica booleana. Entonces aquí tendría la multiplicación de estos dos. Y acá tendría la multiplicación de B con D, BD. ¿Listo? BD, BC. Y para esta suma lo que voy a hacer es una compuerta OR. Entonces voy a tomar la suma de BC más BD. ¿Listo? Acuérdense que el orden no importa, yo puedo tener aquí BC y acá BD o al revés. Este esquema me representa la ecuación. ¿Listo? Y vamos a hacer un ejercicio más que les tenía antes de saltar a este. Este ejercicio también de mapas de Carnot, por si acaso a ustedes les salen todos estos 12 términos, por ejemplo, que le salieran 12 términos completos, usted tuviera los 12 mini términos distintos, se tuviera que llenar los elementos, pues veamos a ver cómo se haría en uno de los posibles ejemplos. Acuérdense que yo quiero hacer grupos de 2, de 4, de 8. En este caso, puedo hacer un grupo de 8 aquí y un grupo de 8 acá. Entonces vamos a pintarlos. Este primer grupo de 8 y aquí en moradito este segundo grupo de 8. Acuérdense que yo busco agrupar la mayor cantidad de términos siempre. Ahora, sí, Andrea, te escucho. Ay, perdón, profe. Profe, Tranquila. consulta. No, no sé, ¿no podrías tomar solo el grupo de 8 y el otro grupo solo de 4? Esa sería una opción, pero entonces el grupo de 4 me quedaría con muchísimas más variables, porque acuérdense que entre menos elementos yo tengo más variables. Entonces, lo que yo busco siempre, así sea compartiendo, lo que yo siempre busco es agrupar la mayor cantidad de elementos. Entonces, por eso comparto este del medio. Siempre, siempre, siempre voy a intentar agrupar grupos grandes, lo más grandes que yo pueda, pero Ah, ok. respetando esto de acá. ¿Listo? Pero la pregunta Listo. está muy buena, muy buena. Muchas gracias. Vale, profe, Entonces, gracias. necesito, mis grupos más grandes, pues van a ser de 8, porque acuérdense que ya de 12 no está aquí, no es potencia de 2, entonces no lo puedo hacer, entonces me toca así, 2 de 8. En este primer grupo de 8, yo tengo que, si las 8 van hacia abajo, aquí tengo anegado B, anegado B, anegado B negado, anegado B, AB y AB negado. Quiere decir que A y B son distintas en todas las filas. Al agrupar gran cantidad, ya puedo descartar toda esta columna de AB. Y como aquí paso de C negado, D negado a C negado, D, prácticamente la única variable que me representa todo este grupo es la C. Bueno, aquí les dejé los términos para que nos guiemos más fácil. Volvámoslo a hacer. Miren, en el grupo azul, arranquemos con el grupo azul, me está abarcando las 4 combinaciones. Al abarcar las 4 combinaciones, quiere decir que no se repite, no tengo A negado, A negado, A, pues aquí ya A, no, A está cambiando,
B está cambiando, entonces no voy a incluir nada de esto. Ahora miremos entre C. C negado está bien, pero D negado D está mal. Entonces, para el primer grupo, solamente la única variable que se repite en todo este grupo es C negado. Miremoslo en el grupo moradito. Ya sabemos que vamos a descartar A y B porque cambian. ¿Cuál es la variable que se mantiene en el grupo moradito? Entonces aquí tengo C negado D, C, D. Entonces C cambia de negado a C normal y la única variable que me representa el sistema moradito es la D. Finalmente entonces voy a tener como resultado del grupo azul C negado, como resultado del grupo morado D y la sumo. Entonces voy a tener C negado D. Este es mi circuito. Y representar un circuito así de pequeño, pues es mucho más fácil. ¿Cómo lo voy a representar? Pues miren, la C está negada, quiere decir que necesito un inversor, y tengo una suma, quiere decir que necesito la compuerta OR. Entonces simplemente pongo mi compuerta OR, mi inversor, perdón chicos, esta de aquí, vamos a cambiarla para que les quede bien. Esta es la D. Aquí tengo mi D. Y acá tengo mi C. Entonces, la D ingresa directamente a la suma, mírenla aquí, y la C primero tiene que invertirse, aquí cambia a C negado, entra a la suma y sale C negado más D. ¿Listo? Entonces, entre yo más cantidad de elementos pueda incluir en mi grupo, menos variables voy a tener para que lo representen y pues voy a tener un esquema mucho más pequeño. Si yo tuviera, miremos este caso, aquí intermedio. Si yo tuviera este caso, chicos, si yo tuviera el caso en que tuviera todos los elementos dentro del mapa, los 16, ¿hay alguna variable que se mantenga en un grupo de 16? No, profe, ninguna. Ninguna, ¿cierto? Aquí ambas pasan primero de negativo a completamente positivo. De negativo a completamente positivo. Entonces, definitivamente, la representación de un mapa así sería 0. No hay expresión que lo represente. Entonces, entre grupos más grandes, pues seguramente voy a necesitar más variables. Perdón, voy a tener que representar más variables, pero los puedo agrupar con solo una representación. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Este ejercicio pues ya lo hicimos. Cuéntenme si les queda alguna duda de cómo hacer estas combinaciones o cómo representarlas en el mapa. O si tienen un caso específico que estén trabajando y que no sepan cómo, este es el momento para que lo revisemos. Por este lado, todo muy claro. Por este Listo, lado perfecto. también. Vale, muchísimas gracias, chicos. Entonces, continuemos con lo que sigue, que es las máquinas de estado. Entonces, resulta que las máquinas de estado, que es nuestro último ejercicio de la tarea, tienen este tipo de representación. Una máquina de estado nos permite determinar posiciones o acciones dependiendo de una condición de entrada. Usualmente, digamos cómo se vería este de acá. Nos dicen, yo parto de un estado 1, o sea, aparezco en una posición 1. Me dicen, si usted obtiene un 0 de entrada, vaya hacia la posición 2. Pero si usted le ingresa un 1 de entrada, vaya hacia la posición 4. Ahora, estando en la posición 2, si usted obtiene un 0 de entrada, manténgase en la posición 2. Si usted tiene un 1 de entrada, váyase a la posición 3. En la posición 4, si usted obtiene un 0, manténgase en 4.
Pero si usted obtiene un 1, váyase a S3. Y aquí S3 ya es que finalizó. ¿Listo? Entonces, lo que yo hago es tomar estos estados, ¿sí?, que tengo aquí y representarlos en estas casillitas. Entonces, de acuerdo a esta navegación en el mapa, si yo obtengo un 0, me voy a S2, si me obtengo un 1, me voy a S4, entonces los voy representando acá. Si tengo 0, S2 y 1, S4. Miren que en S3, por ejemplo, si en S3 yo no tengo salidas, lo que hago es marcar un guioncito o dejarlo vacío. Y en S4, que decíamos, en S4 se mantiene en S4, y si saco 0 y si saco 1, me voy a S3. Entonces, vamos a hacer este ejercicio de acá. Aquí ingreso a S0. Si obtengo 0, ¿hacia dónde me voy? ¿Quién me dice? Hacia S2. A S2. Hacia S2, muy bien. Y si obtengo 1, S1. 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 Estando en S1, si yo saco un 0, ¿a dónde me voy? A S2. A S2, muy bien. Estando en S1, si yo saco un 1, ¿qué hago? Me quedo en S1. Me quedo en S1, muy bien. Y el último caso, en S2, si obtengo S2, ¿qué me va a pasar? Se queda en Perdón, si S2. saco 0, ajá, me quedo en S2. Y si saco un 1, En S1. me devuelvo a S1. Perfecto. Entonces, así es como, digamos, que yo represento de una máquina de estado a una tabla. Al Es revés, como un- entonces, lo que yo tengo que... disculpa, ¿te escucho? No, perdón, iba a decir que eres como un algoritmo. Es como un algoritmo, Parece. perfecto, muy bien. O sea, son instrucciones y dependiendo de las entradas, yo tengo diferentes caminos que voy a seguir. Entonces, la idea es que ustedes comprendan cómo se visualiza una máquina de estado, porque ahora en este ejercicio ustedes van a pasar de las casillitas, van a pasar a construir la máquina de estado. ¿Listo? Entonces, veamos este de acá, que es un poquito más complejo. Arranco en S1, ya este tiene muchos más caminos. De acuerdo que si tengo un 0, me voy a S5. Si tengo un 1, me voy a S4. Entonces los escribo aquí. Estando en S2, si tengo un 1, me voy a S1. Si tengo un 0, me voy a S3. S3 con 0, S1 con 1. Estando en S3, con un 1 me mantengo en S3 y con un 0 me voy a S5. Entonces con 0 S5, con 1 S3. Estando en S4, con 1 me devuelvo a S3 y con 0 avanzo a S5. Y en S5 no tengo salidas, entonces queda vacío. ¿Cómo nos toca ahora en nuestro ejercicio de la tarea? Nos piden el primer paso, que también nos da puntos, es construir bien la tabla de transición. ¿Cómo la construyo? Les voy a dar unas recomendaciones para que sea mucho más fácil hacer su ejercicio. La idea es que usted tome sus números de cédula otra vez, en mi caso es 581, los separe en alfa, gamma y delta, 581, y tengamos presente cuál es par y cuál es impar. En mi caso, alfa es impar, gamma es par y delta es impar. Entonces, la recomendación es venir aquí, donde me aparece toda esta tabla, y primero resaltar los alfa impares, en mi caso. O sea, yo ya sé que mi alfa es impar porque tengo 5 y voy a reemplazar todo lo que diga alfa impar, lo resalto, para que me quede más fácil verlo. Voy a resaltar todos los gamma pares. Entonces los resalto aquí. Mi gamma par es este, gamma par y gamma par. Y por último, también voy a resaltar los delta impares en mi caso. Entonces, delta impar por aquí, delta impar por aquí y delta impar por aquí. Con esos resaltados ya sé que lo demás lo voy a ignorar, lo que no esté resaltado lo voy a ignorar. Y los voy a ir escribiendo. ¿Listo? Entonces, ahora sí, arranco en orden de S0 hasta S5. En S0, digamos que estar en S0 con 0 no me están dando la razón. Normalmente si no me dicen es que me quedo en el mismo punto. Pero en S0 si la entrada es 1, miren aquí, yo voy a tomar esta que es la que tengo resaltadita aquí. Quiere decir que si yo tengo una entrada de 1, mi salida va a ser 2.
S2. Ahora para S1, que es todo este paquetico de aquí. Para S1 voy a tomar solo estos dos caminos, que son los que yo resalté aquí con mis casillitas. ¿Qué quiere decir? Que si tengo un 0, me va a salir S5, mírenla acá, y si tengo un 1, me va a salir S2, S5. Bueno, el hecho de tener dos posibles salidas con una entrada me va a llamar la atención en algo que ya vamos a revisar, entonces esto tengámoslo presente. En los anteriores casos todos tenían para una entrada, tenían una sola salida. En este ya tengo dos posibles salidas. Vamos a ver ese 2. Borremos ese 1. Y veamos ese 2. Ese 2 son estos 4, pero solo voy a tomar los que están resaltaditos. Para 0, pues me voy a ese 5. Para 1, me voy a ese 3. Listo. Vamos a movernos a ese 3. Tenemos ese 3 por acá. También solo voy a tomar los que yo ya resalté, es decir, los de mi alfa impar. Y quiere decir que si yo tengo un 0 a la entrada, voy a tener ese 4 a la salida. Y si tengo un 1 a la entrada, voy a tener ese 3 a la salida. Cambio a mi siguiente grupo. Me voy al grupo de S4. S4 me dice, si yo tengo un 0 a la entrada, tengo S2 a la salida. Miremoslo aquí. Y si tengo un 1 a la entrada, tengo un S0 o un S1. Miren otra vez este caso. Y para el último grupito, S5, tengo estos dos. Y me dice que si yo saco un 0, tengo S5. Y si yo saco un 1, tengo S0. Si alguien tiene la misma cédula que yo, pues aquí queda la tabla hecha. Esperemos que con todas las combinaciones posibles no tengamos la misma. Y cuéntenme si al menos para este primer paso de construir la tabla, nos queda claro cómo la podemos construir basado en nuestro número de cédula. Muy claro. Está claro, Vale. profe. Vale, chicos, muchísimas gracias. Listo. Una vez yo construya la tabla, entonces ahora tengo que irme a construir el diagrama. ¿Qué pasa cuando estamos construyendo el diagrama? Pues hay veces sucede que de pronto dejamos en el centro el sistema, digamos que el estado que menos interacciones tiene, entonces toca irlo acomodando, pero pues más o menos el sistema de mi caso se ve así. ¿Cómo es? Lo he pintado en colorcitos para que nos guiemos de manera más fácil. Arranco aquí en S0. En S0 a mí para X igual a 0 no me dieron ninguna entrada, entonces no hago nada. Y si vale 1, me voy a S2. Ahora, en S1, dibujo un S1 por aquí. Y me dice, si saca 1, se va a S5. Ve, S1. Si saca Si saca 1, 0. si saco 0, me voy a S5. Y si saco 1, me voy tanto a S2 como a S5, otra vez. Entonces, en este camino empieza a complicarse. Si yo tanto saque 0 o saque 1, igual voy a ir a S5. El que me lo dice acá. Entonces, este tipo de, justo estas interacciones de acá, debemos tener mucho más cuidado al momento de representarlas. Vamos a ir al S2. En S2 me dice que si yo tengo 0, me voy a S5. Y si tengo 1, me voy a S3. Aquí estoy. Veamos S4. S4 otra vez se complica porque voy a tener más estados. Me dice, si yo tengo un 0, me voy a S2. Tin, 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 tin. Miren este camino acá, me voy a S2. Pero si yo tengo un 1, me puedo ir a S0 o me puedo ir a S1. Entonces, cuando tengo así, puede que salgan 3 caminos de mi estado actual. Ahora en S5, me paro en S5. Me dice, si usted saca 0, se mantiene en S5. Miremoslo aquí. Pero si usted saca un 1, se devuelve a S0. ¿Listo? Entonces,
cuéntenme de esta representación o de lo que ustedes han estado representando, si tienen alguna duda que quieren que revisemos en este momento. Yo digo que esto es de practicar. Ujú. Sí, de irlo modificando. Entonces ya saben ustedes que pueden hacer sus aportes siempre al foro, me los envían para poderles revisar e irles corrigiendo de manera que ustedes cuando entreguen su tarea estén 100% seguros que el esquema les quedó bien. Sí, entonces esto es Profe, lo que concerne a la tarea. Cuéntenme de todas formas si en lo que ustedes han avanzado tienen alguna duda. Disculpa, te escucho, Edwin. la ubicación de los círculos, o sea, nosotros le damos un orden. No. Es lo que te digo. Por ejemplo, yo empecé a construir este y cuando me di cuenta de las interacciones los tuve que ir moviendo porque yo había puesto ese 5 por acá y me di cuenta que ese 5 se relacionaba con casi todos. Entonces, a medida que uno los dibuja, pues los vas acomodando. Bueno, Igual si tú los pones en orden, pues ¿qué pasa? Que hay veces, por ejemplo, mira que ese 2 sí, no se conecta con ese 1. ok, Entonces, cuando tú los tienes seguiditos, pues lo que pasa es que te va a tocar flechas que salten muy lejos para conectarse con otros. Igual por más de que uno intente acomodarlo, siempre le va a quedar como estas flechas así atravesadas. cruzadas, claro. Ok, profe, gracias. ¿Listo? Entonces, o pueden usar colores como usé yo para que les quede más fácil, o algún programa también de diagramación lo pueden utilizar para hacer sus diagramas y dibujarlos. Son libres, si quieren también lo pueden hacer a mano y tomarle la foto al dibujo que ustedes hicieron, también lo pueden hacer. De la manera que ustedes consideren, lo importante es que lo represente. Ok, gracias. Listo. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta adicional? No, Listo, entonces muchas gracias por conectarse a este espacio. Ya saben que estoy atenta a sus aportes al foro para corregirles las dudas que tengan también. Por favor, mándenmelas a medida que vayan trabajando, que yo estoy muy pendiente para que esta tarea nos quede súper bien. Vale, Gracias. profe, muchas gracias, Les gracias. profe. agradezco, chicos. Voy a finalizar aquí la grabación y